amplia experiencia en el tratamiento de niños y niñas con cáncer. Actualmente trabaja en la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Jaén. La doctora González, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en pediatría. Ha dedicado su carrera profesional a la atención de niños y niñas con cáncer. Sus investigaciones en el campo de la oncohematología infantil han sido reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y ha participado en numerosas conferencias y proyectos de investigación. Además de su labor asistencial, la doctora González es miembro activo del Comité de Tumores Infantiles del Hospital de Jaén y ha recibido varios premios por su destacada trayectoria. Hoy, la doctora González nos hablará sobre tumores cerebrales infantiles, tratamientos médicos adyuvantes. Estamos seguros de que su ponencia será de gran interés y enriquecerá nuestro congreso. Muchísimas gracias, Ana, por participar en este congreso. Gracias. Buenos días, como ya ha dicho Nabil, mi nombre es Ana González y pertenezco a la unidad de oncohematología infantil del Complejo Hospitalario de Jaén. En primer lugar, gracias por invitarme a esta jornada por año consecutivo y bueno, voy a dar una breve pincelada, ¿vale?, de las novedades de los tumores cerebrales infantiles en cuanto al tratamiento médico adyuvante. Bueno, contaros un poco que los tumores del sistema nervioso central son las neoplasias más frecuentes de la infancia tras la leucemia, pero globalmente constituye la primera causa de muerte por cáncer en la infancia. Los tumores supratentoriales son más frecuentes en niños menores de 3 años y mayores de 10, mientras que entre los 4 y los 10 años más frecuentes los intertentoriales, es decir, que más del 50% de estos tumores se localizan en la fosa posterior. La patogénesis de la mayoría de ellos es desconocida, pero sí se sabe que se deben a síndromes genéticos hasta en 8% de los cánceres infantiles de la infancia y de la adolescencia. Os quería presentar un poco lo que conocemos como el Registro Español de Tumores Infantiles. Este registro está coordinado con nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica. En él, todos los hospitales que tratamos pacientes con cáncer tenemos la obligatoriedad de registrar cada patología con el fin de establecer unas estadísticas que nos van a orientar a lo largo del tiempo en cuanto a incidencia, supervivencia y mejora en la investigación. En cuanto, centrándonos un poco en los tumores del sistema nervioso central, si englobamos tanto los tumores malignos como los tumores benignos, podemos encontrar una supervivencia a 3 años del 77% y a los 5 años del 74%. En esta gráfica podemos ver que la supervivencia ha ido aumentando poco a poco a lo largo del tiempo, debido a las mejoras diagnósticas y a los mejores tratamientos. Si lo separamos en solo maligno o solo benigno, sí que vemos una gran diferencia, aunque se ve un poco mal. La supervivencia en los tumores malignos a los 3 años es del 66% y del 62% a los 5 años, y sin embargo, en los tumores benignos o de incidencia incierta, la supervivencia es el 99% tanto a los 3 como a los 5 años. En segundo lugar, vengo a ofrecer un artículo interesante del 2023, publicado en 2023, cuyo objetivo que se planteó era si estaba aumentando la incidencia de estos tumores en los niños y adolescentes en España y si había mejorado la supervivencia de estos pacientes. Para ello, se analizó la incidencia en España durante el periodo de 1983 a 2007 y la supervivencia entre 1991 y 2005, obteniendo los siguientes resultados. En cuanto a incidencia, es importante destacar que en función del grupo de edad al que nos encontremos, existe una mayor o menor incidencia. En la gráfica de arriba son los menores de 14 años, que los gliomas de bajo grado, que es de los que hablaremos ahora después, ocupan el primer lugar, seguidos de los meduloblastos
Sin embargo, en los niños adolescentes mayores de 14 años, los meduloblastoma pasan a ser un tercer o cuarto lugar, siendo los gliomas de bajo grado los más frecuentes. En cuanto a supervivencia, también varía bastante en función del tipo de tumor que nos encontremos, variando la supervivencia desde el 83% en los astrocytomas pielocíticos, que son los más frecuentes, a una supervivencia del 45% en los tumores embrionarios con un peor pronóstico. Este artículo concluye que la incidencia en España es similar al resto de Europa, ¿vale? Y que los aumentos que habíamos visto se habían atribuido a que en el registro habíamos empezado a registrar enfermedades no malignas, también benignas, y por eso se había percibido un pequeño aumento de la incidencia en España que no se ha corroborado. Lo que sí que se ha visto es que la supervivencia en España es inferior al promedio de Europa y que no ha habido ninguna mejoría a lo largo del tiempo desde 1991 a 2005. Otra novedad desde el 2021 es que los tumores cerebrales infantiles han cambiado la clasificación, ¿vale? Existe una nueva clasificación que es la quinta edición, publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2021, donde se introdujeron importantes cambios en la taxonomía de los tumores, enfatizando mucho en las características del diagnóstico molecular, que como vemos posteriormente es lo que vamos a basar los futuros tratamientos. Se ha creado una nomenclatura híbrida de clasificaciones convencionales con biomarcadores moleculares basadas en características histológicas, estructurales y inmunohistoquímicas. Y es que este nuevo sistema ha introducido 22 tipos únicos de tumores, muchos de los cuales incluyen alteraciones moleculares específicas. Como nos vamos a centrar en los gliomas de bajo grado, porque son los más frecuentes en la infancia, os traigo esta clasificación dentro de los gliomas de bajo grado. Antes solamente se decía glioma de bajo grado y ahora hay muchísimos subtipos en función de la alteración molecular o de la vía que esté alterada, porque así centraremos en un futuro los tratamientos dirigidos. Nosotros nos vamos a centrar en el tratamiento de los gliomas de bajo grado con la vía más alterada. Un poco a breve resumen, os digo que los gliomas son el 40% de los tumores del sistema nervioso central en la infancia. Dentro de ellos podemos encontrar los gliomas de alto grado, corresponden a un 20%, aunque su incidencia es mayor en síntomas con predisposición al cáncer, como el síndrome de Li-Fraumeni. En esto se incluyen el astrocytoma anaplásico grado 3 y el ganglioblastoma grado 4. Los gliomas del tronco del encéfalo son tumores de muy mal pronóstico, que son gliomas difusos de línea media que se localizan habitualmente en la protuberancia y son tumores grado 4. Y los gliomas de bajo grado, de los que venimos hablando, que son los tumores más comunes en niños. Dentro de estos podemos encontrarlos por astrocytomas pilocísticos, pilomisoides, células gigantes subependimarios. La mayoría de ellos son grado 1. Y por último nos podemos encontrar los gliomas de la vía óptica, que corresponden entre el 4 y el 8%. La mayoría de ellos son esporádicos, pero sí que hemos visto que un tercio se observan en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. ¿Qué ocurre con los tratamientos de estos gliomas? Bueno, los gliomas de bajo grado se asocian en general a una supervivencia del 95%. El problema es que cuando este tipo de patologías necesitan tratamiento con quimioterapia, tiene una supervivencia libre de progresión del 50% a los 5 años, lo que condiciona la necesidad de recibir múltiples tratamientos. Entonces, ante un paciente con un glioma de bajo grado, nos podemos presentar varios escenarios. El primero es que si ese tumor es posible la cirugía sin asociar secuelas significativas, abordamos por la cirugía, porque el pilar fundamental de los gliomas de bajo grado es una cirugía adecuada. Si la cirugía puede ser que sea resección completa o que quede algún resto pequeño que no provoque síntomas, lo cual finaliza el tratamiento, no necesita quimioterapia adyuvante, no necesita tratamiento dirigido y pasamos a hacer un seguimiento. Esta suele ser la situación más frecuente. En segundo lugar, nos podemos encontrar a la necesidad de tratamiento adyuvante inmediato, bien por afectación funcional, porque esté en una localización que esté afectando clínicamente y esté muy sintomático, y en ese momento la resección no esté indicada. En tercer lugar, nos podemos ver la necesidad de un tratamiento adyuvante por progresión sintomática o radiológica tras un periodo de observación. En estos casos siempre abogamos primero por la cirugía, como he dicho, porque es el pilar fundamental del tratamiento. Si conseguimos una buena cirugía, finaliza el tratamiento. En el caso de que no se pueda hacer la cirugía, sí que necesitaría tratamiento adyuvante. Y hay ocasiones en que el tumor es pequeño, está en una localización asintomática, solo podemos optar por observarlo, hacer el seguimiento seriado y en principio no realizar ninguna intervención sobre el tumor. En cualquier caso, siempre que necesitemos un tratamiento adyuvante por alguna de las situaciones de las que nos hemos encontrado antes,
El tratamiento inicial es la quimioterapia. Hasta ahora, ¿vale? La recomendación nacional es vinplastina semanal, aunque bueno, las quemas de vincristina y carbo son igualmente aceptables. Deciros que, a diferencia de los adultos, aunque la radioterapia tiene un mejor control local y es verdad que tiene una mejor supervivencia libre de progresión que la quimioterapia, los efectos secundarios tan importantes a nivel pediátrico hacen que actualmente no se recomiende de primera línea en este tipo de pacientes. Como novedad, sabemos de unos años aquí que la mayoría de los gliomas de bajo grado, ¿vale?, tienen una alteración molecular alterada que resultan de la activación de la vía MAX, ¿vale? Esta activación de la vía MAX provoca que la mayoría de los tumores tengan dos tipos de alteraciones moleculares más frecuentes. Bueno, pueden tener más, pero más frecuentes son la fusión KIA-BRAF y la mutación BRAF V600E. Deciros esto porque actualmente estos últimos años de investigación tenemos tratamientos dirigidos contra estas alteraciones moleculares más frecuentes. Es decir, los inhibidores de MEK que actuarían sobre la fusión KIA-BRAF, encontramos actualmente tratamientos como el trametinib, el selumetinib, el cobimetinib y el imetinib. Y para la mutación BRAF V600E tenemos el berubafenib y el dabrafenib. ¿Qué ventaja tienen estos tratamientos dirigidos? Pues son tratamientos dirigidos contra ese tipo de alteraciones moleculares que tiene el tumor y son tratamientos, como vamos a contar ahora, que son orales, en casa y no tienen nada de hospitalización, ¿vale? Bueno, el selumetinib se demostró su utilidad en los neurofibromas plesiformes con pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Por ese motivo se extendió el estudio a ensayos clínicos con pacientes con gliomas de bajo grado, donde se demostró su tolerancia y eficacia. El trametinib también ha demostrado eficacia en los gliomas de bajo grado, aunque los efectos secundarios más frecuentes y limitantes son los dermatológicos y digestivos. Bueno, también tienen efectos secundarios como afectación hepática, alteraciones cardíacas y oculares, y por ese motivo se recomiendan controles clínicos, analíticos, cardiológicos y oftalmológicos estrechos. Pero en nuestro país ahora mismo estos inhibidores de MEK no se pueden administrar en primera línea, ¿vale?, porque están en ensayo clínico, solamente se pueden administrar de uso compasivo. Como inhibidores de BRAF destacamos el dabrafenib, que este es un inhibidor selectivo de BRAF que se ha utilizado antiguamente, se está utilizando en el tratamiento del melanoma con mutación BRAF con muy buenos resultados. Por este motivo se empezó a investigar su eficacia en los gliomas de bajo grado con esta misma mutación, observándose que a esta dosis de 5,25 miligramos por kilo pues son verdaderamente eficaces. Tiene una toxicidad similar al trametinib, pero con menor afectación cutánea. Y en 2022 se publicó un ensayo clínico muy interesante que randomizaba a gliomas de bajo grado con la mutación BRAF, la administración de primera línea de dabrafenib más trametinib más frente a la vincristina carboplatino, que es el tratamiento convencional que teníamos hasta ahora, observándose resultados muy favorables para el grupo tratado con dabrafenib y trametinib. Y por lo tanto, actualmente hasta 2024, porque ahora comentaré las novedades del 2024, se podrían utilizar el trametinib y el dabrafenib en primera línea en gliomas de bajo grado con mutación BRAF 600E. ¿Qué ocurre en 2024? Que está abierto un ensayo clínico novedoso, que es el LOGI Firefly 2, que está abierto a nivel nacional y aquí a nivel andaluz únicamente en el Virgen del Rocío de Sevilla. Está abierto para este tipo de pacientes con gliomas de bajo grado, que es un ensayo clínico cuyo objetivo es comparar el inhibidor pan-RAS, es decir, es un inhibidor como que de la vía MAC inhibe más arriba y entonces actúa sobre las dos alteraciones moleculares, tanto en la mutación BRAF como los inhibidores de MEK. Por tanto, estarían incluidos este ensayo clínico para pacientes con gliomas de bajo grado que tengan alguna de las dos alteraciones moleculares más frecuentes y que necesiten un tratamiento adyuvante en primera línea, que no todos lo necesitan. Este ensayo clínico lo que hace, los criterios de inclusión, que son más o menos los que he dicho, y lo que hace es que randomiza dos grandes grupos. Uno recibe el tratamiento novedoso, ¿vale?, que es oral, se hacen controles clínicos y analíticos, y la otra rama recibe
el tratamiento convencional. La ventaja que tiene este ensayo clínico es que si a ti como paciente te toca la rama del tratamiento convencional y los clínicos ven que existe progresión tanto clínica como radiológica o que algo no va bien, tienes la ventaja de pasarte a la rama 1, ¿vale? Porque no es para beneficiarse todo el mundo entonces es un ensayo clínico reciente, está reclutando ahora mismo muy pocos pacientes porque no todos los priomas de bajo grado necesitan tratamiento. De hecho, nosotros tenemos aquí en Jaén muchísimos pacientes, pero no tenemos ningún ensayo clínico metido porque muy pocos necesitan tratamiento adyuvante teniendo una buena cirugía primero, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que son tratamientos sí, moleculares, son tratamientos dirigidos, son tratamientos novedosos, pero llevamos muy poco tiempo con ellos. ¿Cuánto tiempo lo mantenemos? Porque la quimioterapia de alto intensiva sabemos el tiempo que es y no podemos ponerle más. ¿Existen efectos secundarios a largo plazo? Sabemos poco porque tenemos muy pocos puestos y claro, es algo novedoso. De forma general, este tratamiento se recomienda mantenerlo durante al menos 2 años y evaluar al paciente. Algunos pacientes se ha visto que tras la supresión del mismo existe una recaída, pero cuando lo vuelve a reiniciar vuelven a responder al fármaco, así que muchas veces hay pacientes que lo están tomando de por vida. Y bueno, que el uso de este tratamiento dirigido es relativamente reciente, que se desconoce el efecto secundario a largo plazo, por lo que es muy importante un seguimiento prospectivo de todo este tipo de pacientes. Muchísimo. Muchísimas gracias, doctora González. El micro no me funciona. La verdad que se alegra muchísimo saber que hay nuevos avances, pues por lo menos para tener tratamientos muchísimo más eficaces. Vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No me funciona el micro, no sé por qué lo hago. ¿Alguna pregunta? Es simbólico. No me digas que no tenés ninguna pregunta. Venga, yo tengo una pregunta que creo que puede ser interesante. Bueno, yo no necesito micro. ¿Cuál suele ser la sintomatología o la clínica que se suele ver en estos tipos de tumores? Por ejemplo, los de bajo grado, que son los que más se dan, para que también ellos lo conozcan. Pues, a ver, los tumores cerebrales en general, dan clínica, como la cabeza, el cráneo está cerrado, los niños de quiracostamina ya está cerrada a mayores de 1 año, pues toda lesión que ocupe dentro de la cabeza pues provoca una hipertensión intracraneal, ¿vale? Los síntomas que provoca la hipertensión intracraneal pues pueden ser cefalea, vómito, alteración de la marcha, alteraciones visuales. Los gliomas de bajo grado pueden afectar al quiasmóstico con mucha frecuencia, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de tumores? Especialmente los gliomas de bajo grado, que como son de bajo grado, como bien dice, crecen de forma muy lenta, lo cual son pacientes que nos llegan, que cuando empiezan a recordar llevan con cefalea y vómito a lo mejor 4 o 5 meses y han empezado muy poco a poco. Sin embargo, otro tipo de tumores como los meduloblastomas o que afectan más la fosa posterior o que afectan el tronco del encéfalo donde tiene estructuras vitales, la sintomatología pues mucho más aguda y más grave. De hecho, son tipos de tratamientos que necesitamos un tratamiento médico inmediato para intentar controlar la sintomatología del tumor, bajar el volumen y que intente afectar al órgano al órgano de alrededor lo menos posible, ¿vale? Pero en general, todo tumor cerebral, cefalea, vómito, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha o alteraciones en el habla, hay aproximadamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctora González, ¿la cirugía puede dejar algún efecto secundario? ¿El habla, la vista? A ver, los gliomas de bajo grado, al ser de bajo grado, cuando intentamos operarlos es porque vamos a garantizar que está en un sitio que puede quitarse por completo e intentar que no tenga un seguimiento ni un crecimiento posterior. Pero es verdad que toda cirugía del sistema nervioso central puede tener importantes efectos secundarios, porque el habla existe un mutismo que está descrito en toda la cirugía de los pacientes, aunque con trabajo y fisioterapia y logopedia recuperan casi todos al mes o a los 2 meses. El mutismo suelen tenerlo casi todos, más del 50%, pero suelen recuperar. Tienen trastornos de movilidad también, pero bueno, que con fisioterapia se puede conseguir. La mayoría de ellos que se operan con garantía, los efectos secundarios pueden tenerlos, pero bueno. Sí, que existe esa posibilidad. Sí. Y luego otra cosa que me ha sorprendido, dices que en Jaén hay muchísimos casos. A ver, no muchísimos casos, he dicho que dentro de todos los gliomas que tenemos, que son la mayoría de los que tenemos,
no tenemos ningún ensayo clínico actual. O sea, tenemos muchos pacientes que hemos operado quirúrgicamente y que tenemos remisión completa y no tenemos recidiva y no le hemos dado tratamiento, o la mayoría de ellos queda un resto pequeño en un sitio pequeño que llevamos años haciendo resonancia cada 3 meses y sigue estable y no ha necesitado tratamiento, ¿vale? Este tipo de pacientes, si el tumor creciese o progresase o recayese después de una cirugía, siempre hay que abordar por una segunda cirugía si es posible, pero hay veces que una segunda cirugía por la localización o por la cirugía previa no la recomienda, entonces ya cuando sería candidato a tratamiento adyuvante, que antes, lo novedoso de este año es que hasta este año todos los pacientes recibían quimioterapia convencional, todos por igual. Y ahora no, ahora en función de las alteraciones moleculares que tengan, va a un tratamiento dirigido, lo cual tiene menos efectos secundarios, porque todo tiene más un tratamiento dirigido y personalizado para cada tipo de paciente. Muchísimas gracias, doctora González. ¿Alguna pregunta más? Bueno. ¿Cuánto tiempo se realiza el seguimiento de la operación? Nosotros, en general, todo tumor lo seguimos durante 10 años desde el diagnóstico, ¿vale? Que se considera que pero es verdad que los primeros años los sigues cada 3 meses, porque el riesgo de recaída es más cuando está más pegado al diagnóstico. Cuando van pasando los años, el riesgo de recaída es menor y se van ampliando los seguimientos, pero los seguimos mínimo desde 10 años. Muchísimas gracias, Ana, de aceptar nuestra invitación y acompañarnos en un día tan especial para la Asociación ALES. Gracias a vosotros. Gracias.